¿Cómo están amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Razones de Estado, un espacio donde analizamos la actualidad nacional e internacional con una mirada crítica y reflexiva. Para hablar de ello ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que lo saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, don Percival Madero, adelante por favor. Y cuando ya estamos a lunes 22 de junio del 2026, se nos presenta un cuadro político en Chile que ha estado marcando una presencia durante muchos años. Estas son las acusaciones constitucionales. Han habido más de 30 en los últimos tiempos, cuestión que está en su legítimo derecho de presentar los diputados que quieren acusar constitucionalmente a algún ministro, algún funcionario, alguna autoridad política, incluso el presidente de la República, pero que necesita un decantamiento. Porque nos preguntamos si finalmente estas acusaciones constitucionales son más que una muestra de una situación falaz o de un sistema político falaz que busca generar ambientes propicios para la acción política pequeña. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay que entender que hay, a mi juicio, tres miradas. Una mirada que es jurídica constitucional, es decir, si acaso la Constitución lo permite, si acaso tiene algún fundamento, que es lo importante. Hay un tema también político electoral. ¿Esto sirve o no para ganar visibilidad política? Y hay un tema que tiene que ver con una cosa de la civilización propia, o si acaso esto es un síntoma de una crisis que ya observa nuestro sistema político en Chile, que no es algo solo de Chile, es de los sistemas democráticos y particularmente en el mundo de Occidente. Porque aquí las acusaciones constitucionales no son un juicio penal contra alguna autoridad. Aquí no se buscan determinar delitos, ¿ya? Acá lo que se busca es encontrar la responsabilidad política que se supone que tiene el acusado. Y eso, obviamente, nos lleva a un plano donde la acusación en cuanto tal permite visibilidad política. Y eso es algo mezquino, es algo que de cual la política se apoya, pero que muchas veces el sentido de la acusación constitucional busca, más que reparar algo o castigar algo, busca hacer notoriedad política y hacer un punto político sobre lo que es quien acusa y quien debe defenderse. Este fue un ejercicio torpe que lo han ejercitado todos todos los partidos políticos, algunos apoyando, otros no, que incluso llevaron a acusar constitucionalmente a un presidente como fue el presidente Piñera, electo por el pueblo. Se le intentó acusar en el gobierno pasado. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay que entender que hay una visión crítica donde se ve a la política como un circo, ¿ya? Como un espectáculo, ¿ya? Como con estos espectáculos que ocurren en los canales de televisión, estas cuestiones que llegan actores y hacen como que pelean, y hacen como que tienen cuestiones más importantes, pero la idea es la notoriedad personal sobre esto. Aquí diversos colegas han advertido claramente, como señalábamos, que
desde fines de la década del 2010 y desde el estallido social han surgido iniciativas transversales, ¿ya?, para elevar los requisitos, debido a que la percepción de la acusación constitucional es de un abuso y politización, hace perder el tiempo. Pero en muchos casos, y eso es lo que tienen los medios de comunicación en contra, en muchos casos se observan liviandades políticas, responsabilidades políticas, y yo incluso diría hasta cierta desidia de la cosa pública por parte de los mismos, por el mismo sistema político y quienes lo integran. A propósito de una acusación constitucional que se presenta esta semana contra el ex ministro de Hacienda, el Nicolás Grau, acá hay que entender que hay varios mecanismos y varias ideas y varias situaciones que esto busca desentrañar. Es decir, ¿es bueno o no que la política finalmente termine siendo una acción irresponsable, particularmente cuando se trata del erario nacional? Y eso lo preguntamos una y otra vez, porque da la impresión que nuestro sistema político no entiende, a mi juicio, la situación en la que está hoy día parado. No se sitúa en la situación de nuestro país el sistema político. Habla de cosas muchas veces irrelevantes. Pero en algunos casos es necesario traer cierta seriedad al tema político, porque también debe castigarse esa conducta impropia donde el político miente descaradamente y se saca la mentira o se saca la culpa o se saca la acusación por la vía de que los otros están haciendo política. Y eso obviamente tiene dos miradas. La mirada de que se busca de alguna manera acusar a quienes han tenido irresponsabilidad política con asuntos de Estado, digamos, particularmente de la hacienda pública, como en el caso del ministro que se acusa ahora, que es el ministro Grau, pero por sobre todo, donde no tenemos una claridad respecto de cuánto de esto es espectáculo y cuánto de esto es realidad. Porque, ¿qué es lo importante de esto? Aquí la pregunta es, ¿por qué hay acusaciones constitucionales si saben que van a fracasar? O que no son necesarias en un momento como este, donde se busca perfilar a nuestro Estado de una manera distinta, donde se le entreguen mejores herramientas para que se pueda crecer, que haya actividad económica que permita recaudar impuestos, que es lo que nos falta. Aquí hay beneficios políticos que hay que empezar a mirar para que usted, distinguido auditor y televidente, no se sorprenda por esto. Porque cuando se produce una acusación constitucional, ya se instala un tema que se discute, mucha palabra, muchos minutos en televisión, mucha tinta en los diarios, muchas redes sociales, etcétera. Pero eso genera cobertura mediática. Y eso es lo que interesa, la cobertura mediática. ¿Por qué? Porque a la luz de los electores o de la ciudadanía, que muchas veces no entiende esto, se habla de un parlamentario o de varios parlamentarios y se le da vuelta con eso mismo, se le da, y eso va quedando en la retina, en la memoria, y después no hay una forma en que el electorado disienta o de alguna manera entienda lo que se está tratando. Lo que se busca es que se quede el nombre del político, ya que dé vuelta, no importa que tenga razón o no, que dé vuelta.
¿ya? Que se hable de ellos, aunque sea una cosa falaz, o que sea una cosa claramente torpe, y si usted prefiere, una cosa estúpida. Aquí se abre todo un debate, las bases partidarias hablan, muchas veces no tienen idea de qué, pero hablan, ya aparecen combatiendo o rechazando o cuestionando al adversario, y sobre todo porque permiten o obligan a quien está discutiéndose o a quien están acusando a defenderse. Y esa es la gracia de la acusación constitucional, cuando el tema es un tema, yo diría, liviano. Ahora, en muchos casos, las acusaciones constitucionales tienen el mérito de corregir, pero acá no hay ese método, porque a mi juicio nuestro sistema político está derechamente prostituido. Y esto que estoy diciendo y que le cae mal a muchas personas, pero no me importa que les caiga mal, tiene incluso el beneplácito de que del 100% de los medios de comunicación, muy pocos le damos importancia a esto. Y eso genera también, de alguna forma, una cierta concomitancia entre los medios de comunicaciones que no se atreven a hablar de estas cosas, porque no las saben o no tienen expertos. Podrían tener tal vez opinólogos que hablan de cualquier cosa, sin mucha base, por cierto, y muchas veces esos opinólogos son los mismos políticos, que claramente, y en muchos casos, o sea, da vergüenza escucharlo. Entonces, aquí tenemos un sistema prostituido, un sistema defectuoso, porque aquí lo que corre, lo que vale, es esta fragmentación parlamentaria, esta fragmentación partidaria, con tantos partidos políticos que quieren decir, acá estamos, mueven las manos, ya aletean, digamos, producen circunstancias para que se vea que tanto chiquititos son, más entienden de que deben mover más los brazos para que se les respete, para que digan acá estamos, etcétera. La multiplicación de cómo están las bancadas hoy día, cómo se han determinado, la enormidad de partidos políticos es altamente inconducente. Y la plata que gastamos en eso, distinguidos auditores y televidentes, es atroz. La democracia sale cara. Y finalmente, no hay un sentido crítico interno de los mismos partidos que integran, en los partidos políticos que integran el sistema político respecto a eso. Acá hay incentivos para que uno busque su propio, su propio peculio. O sea, que el tipo que hace la denuncia y que habla y que rehabla, y aunque sean puras estupideces, queda en la retina de la gente, que finalmente no hace cuestión si el tipo es estúpido, es lerdo, es tonto o tiene algún tipo de deficiencia mental. Y eso, sobre todo, los electores muchas veces no nos damos cuenta. Porque claro, la idea es que se repite el nombre, ¿ya? Y eso va quedando en la retina y permite redes sociales que hablan de esto, los otros critican, pero ¿cuál es el punto? ¿Qué se busca solucionar con eso? 30 acusaciones constitucionales que más o menos demoran un mes cada una de ellas, las que han habido en los últimos tiempos. ¿Y cuánto nos cuestan? Y eso, distinguidos auditores y televidentes, de alguna manera va generando distancia. Porque lo que se trata ahora es que las enormes deficiencias de nuestro Estado, para que vamos a hablar de los asuntos de los niños haitianos, esa vergüenza mundial. Pero ahí tenemos una característica que apunta a algo
que en este caso de los niños, niños haitianos, ¿quién es el responsable de esto? ¿Y cómo se le acusa constitucionalmente a esa persona o a esa institución o a esa autoridad por haber sido tan, yo diría, tan laxos en las cosas de la política y en las cosas de las cosas del Estado? Le ofrecimos capacidad de encontrarse con sus familiares, a sus niños, y los familiares no lo estaban esperando. Nadie chequeó y todos se exculpan. Nadie es responsable. Y eso obviamente, a su juicio, honestamente, y con la mano en el corazón, eso no debiera ser una acusación constitucional contra quien sea el responsable, incluso el presidente Boric. ¿Se va a hacer esa acusación o no? Y el punto está en que esto de las acusaciones constitucionales debieran buscar generar incentivos para que el hecho de haber ejecutado una mala política tenga castigo político. Pero se desvirtúan porque claramente también hay un interés mucho en bajarle el perfil a esto, porque el sistema político maneja, miren lo que estoy diciendo, maneja en muchos casos a los medios de comunicación. Y eso no es al revés. Los medios de comunicación, cuando queremos decir algo como lo que estamos diciendo acá en Razones de Estado, molesta. Y obviamente sería mejor no tener una Razones de Estado para que vieran más contentos, que nadie observe eso. Pero obviamente esto nos señala claramente, distinguidos auditores y televidentes, que hay un proceso, hay una situación, hay una actitud que debe traspasar, y sea usted, distinguido auditora, distinguido auditor, televidente, el que toma conciencia de eso. Porque claramente el circo político es devastador. Porque no están preocupados en muchos casos de alertar situaciones antes que se produzcan. ¿Por qué? Volviendo al tema de los niños haitianos, ¿por qué todavía no hay ninguna acusación constitucional contra los que pudieran ser responsables por eso? ¿Por qué? ¿Por qué la acusación contra el ministro Grau no se produjo cuando todos sabían que había, yo diría, una práctica que llevó a dejar al país sin fondos, y los que tenían que pagar la factura del gobierno anterior las tiraron para este gobierno? ¿Quién es responsable de eso? ¿Quién toma conciencia de lo que eso significa? En un país pobre, porque no somos un país rico, somos un país endeudado. Nuestro crecimiento es bajísimo. Y estamos pagando millones de dólares en intereses de nuestra deuda. Y pareciera ser que eso no interesa, no apunta. Así, bueno, ¿cómo vamos a pagar esto? Porque las futuras generaciones lo van a pagar. Y parece que no están preocupados del billetito, de mostrarse hoy día, ya de pintarse la cara, pintarse la nariz roja, colocarse una pelota roja para ser payasos. Y en muchas cosas, y en muchos plazos, y en muchas situaciones, eso no se detecta a tiempo. Y los medios de comunicación, por caso le ponemos importancia a esto, y que debiéramos tener más centrados en las cosas que pasan en nuestro país. Por eso que la visión un poco más dura respecto a que hay una prostitución institucional
saque usted, distinguido auditor, auditora, sus propias conclusiones. ¿No es eso lo que estamos viendo? Le podemos poner otra palabra, si usted quiere. Prostitución podría ser un poco fuerte, pero eso es. ¿O no es? Aquí, si todo es una crisis, porque el sistema está malo, no importa. Total, nos eligieron, para echarnos tenemos que dejar una tenderada muy grande, somos ricos, ganamos muchos sueldos, y aparte de tener un gran sueldo, nos quedamos con grandes contactos para hacer negocios, relaciones. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, no nos damos cuenta en el abismo que caemos hace muchos años, que requiere otra materia prima de dirigentes, que requiere partidos políticos que entiendan, el de allá de acá da lo mismo, que muchas veces sus visiones ideológicas no sirven, aunque crean que son sus posiciones, y no sirven porque la historia se encargó de decirle que no servían. Por eso llama mucho la atención que sectores de izquierda, particularmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, y en esto lo sigue el Partido Socialista, ¿ya?, no quieran esforzarse en algo para dar cobertura a algo que se necesita. ¿Y qué se necesita?, preguntará usted. Es una cosa muy sencilla, pero que requiere una gran musculatura que no tenemos. ¿Y qué se necesita?, me preguntará usted probablemente. Se necesita crecer. Crecer. Dar oportunidades a que al final del mundo vengan alguien a invertir. Con todo lo que significa eso, con todos los pros y contras. Y no tenemos un sistema institucional que todavía proteja las inversiones grandes que quieran venir a nuestro país. Por ahí hay alguna. La permisología que se inventó para generar pobreza, porque eso es una cuestión ideológica. Generar pobreza, distinguidos auditores y televidentes, es algo ideológico. Les interesa causar pobreza. Y eso probablemente no lo queremos ver, porque no hay otras razones de Estado capaces de poder advertir respecto a esto. Y claro, también es muy probable que usted entienda que esto pasa por entender, por saber que nuestra clase política, que está en el último lugar de la legitimación ciudadana, hay que empezar a entenderla de una manera distinta, porque todo esto genera una preocupación, porque pareciera ser que no nos damos cuenta que si seguir gastando más de lo que producimos nos va a llevar a una debacle brutal. ¿Habrá algún político, a todos les pregunto, que quiera cambiar eso? Sí, hay sectores políticos que hoy día gobiernan que tienen interés en eso. ¿Por qué algunos tienen interés y no todos tienen interés? ¿Se está haciendo bien? ¿O le vamos a echar la culpa a los muy ricos de que no pase nada, sabiendo que si los ricos de Chile venden todo lo que tienen, alcanzaría solo para 6 meses de acción en nuestro país, de acción comercial, financiera? Y eso, distinguidos auditores, hay muchos que no lo quieren decir. Ahora, en un entorno mayor, ¿esto significa que estamos en una decadencia de la democracia occidental en general? La respuesta es sí. ¿Por qué? Yo diría porque
Aquí no se pelea para gobernar, se pelea por tener visibilidad política, como si eso nos permitiera crecer. Pelean por una influencia, discuten por ello, para que puedan votar por ello y sigan siendo millonarios de los sueldos que ganan todos los meses. Recuerdo que un parlamentario en cifras globales se echa 10 millones para el bolsillo. Y adicionalmente nosotros, aparte del sueldo, le pagamos la benzina, le pagamos los teléfonos, le pagamos los empleados, le pagamos las oficinas. Y más toda la mantención del Parlamento, lo que hace del orden de los 40 millones de pesos por cada parlamentario. ¿Usted lo sabía? Probablemente no. Ahora, distinguidos auditores, es necesario seguirse haciendo la pregunta si finalmente estas acusaciones constitucionales generan o no lo que se busca corregir. Y yo creo que no se corrige a menos que sea una cosa grave, pero lo que hay que hacer acá es corregir antes. Y por eso tienen que estar preocupados los parlamentarios. Por eso que el Estado les paga, aparte de su sueldo, un montón de asesores. Y esto, distinguidos auditores, en una síntesis, se puede decir que obviamente una acusación constitucional es un instrumento constitucional legítimo, no lo estamos delegitimando respecto a lo fundamental. Se puede hacer, existe para eso. Hay un incentivo electoral que empuja a abusar de él. Y una fragmentación política que premia a quienes más se quieren lucir con esto. Un tema sin duda que abre nuevas expectativas, otras interrogantes y cientos de cuerdas de análisis más. Aquí en Razones de Estado, hoy 22 de junio, solo hemos visto un par de ellas. Quisiera agradecerles sinceramente la altísima audiencia de este programa. Pueden volver a escucharlo, esto en YouTube. Marque Razones de Estado, búsquelo ahí y nos van a encontrar. Esto está levantado en algún rato más. Y los espero mañana para conversar de otros temas de interés aquí en Razones de Estado. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político don Percival Madero para la jornada del día de hoy, lunes 22 de junio del 2026. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década, acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas, aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Continúen en nuestra programación. A las 10 de la mañana ya llega Madero en Casa su matinal. Buenos días.